Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Hoy hay un auge muy fuerte, ya no desde hoy, de hace bastante tiempo, pero es muy fuerte, un auge de terapias que buscan ayudar a la gente a sentirse bien, a poder resolver la causa de los problemas que les afligen, a hallar equilibrio que los lleve a una vida saludable. Y sabe, una de las funciones del terapeuta, del psicólogo o del psiquiatra, es ayudar a sus pacientes a descubrir la realidad sobre su propia vida. El terapeuta trabaja a través de la reflexión, de ayudar al paciente a que reflexione en su conducta, en lo que le lleva a actuar como actúa, le hace preguntas y ayuda al paciente a despejar obstáculos en la mente, ideas, pensamientos que impiden a esa persona ver una mirada objetiva de uno mismo. Dios quiere ayudarnos a ver nuestra propia vida de una manera correcta. Y para eso el Espíritu Santo que vive en nosotros nos quiere ayudar. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice la palabra del Señor: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira el Señor? El corazón. En el Salmo 139, versículo 23, David escribió: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Examíname, oh Dios. Y San Pablo habla también de la necesidad que tenemos de autoexaminarnos antes de participar de la Santa Cena. 1 Corintios 11:28 dice: por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. La serie de mensajes que hoy empezamos y que Dios mediante compartiremos durante todo este mes de mayo, tiene como propósito que cada uno de nosotros pueda mirar hacia adentro y ver su propia realidad para poder tomar las decisiones necesarias, de modo que puedas honrar a Dios con tu vida y puedas producir el mayor fruto para la gloria del Señor. Así como un agricultor poda una planta para que ésta crezca con más fuerza, nosotros tenemos que mirar nuestra vida para ver qué cosas necesitan ser corregidas, qué cosas necesitan ser cambiadas, qué cosas necesitan ser fortalecidas. Y durante 4 semanas vamos a estar viendo la vida de David. La Biblia dice que David fue un hombre escogido por Dios porque su corazón agradó al Señor. David fue alguien a quien Dios pudo usar y fue alguien que también atravesó grandes problemas. El corazón de David fue probado y salió a la luz lo que había en él. Jesús dijo:
Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Hoy vemos tantos crímenes, tantos asesinatos, abusos, violaciones. El origen de todo eso no es la pobreza, como algunos pretenden decir. El origen de todo eso no es la injusticia social. El origen de todo eso es el corazón de cada persona. Lo que hay en mi corazón es la fuente de cada una de mis acciones. Por eso esta palabra que dijo Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y también el Señor dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo puedo conocer yo la condición de mi corazón? ¿Cuántos están dispuestos a analizarse? Por eso estos mensajes se llaman analízate o analízate. Decirle de al lado, analízate un poco. Es hora que te analices. Es hora que revises un poquito tu vida. David fue uno de los más grandes hombres que jamás vivió. Fue pastor, fue poeta, llegó a ser rey, fue general, escribió los salmos, mató al gigante Goliat. Pero lo que impresionó a Dios de David no fueron sus logros ni sus hazañas. Lo que impresionó a Dios de David fue el corazón de David. Y yo quiero decirte algo, vos podés hacer muchas cosas y tener muchas medallas, pero lo que Dios está mirando de vos y de mí es nuestro corazón. Son nuestras motivaciones. Es lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Es lo que hay detrás de todas nuestras acciones. A eso le llamamos corazón. Hechos capítulo 13, versículo 22 dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Tremenda declaración de Dios. No hay elogio más grande que este. Que Dios diga de alguien, he hallado a una persona conforme a mi corazón. Yo sé que Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y cuando comenzamos a autoanalizarnos, la pregunta que surge es, ¿soy yo una persona de acuerdo al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren serlo? ¿Cuántos quieren llegar a ser una persona cuyo corazón agrade a Dios? Y que Dios pueda decir de nosotros, yo sé que Él hará, yo sé que ella hará todo lo que yo quiero. Lo mismo dijo el Señor, Dios, de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Esas palabras de David tenían un cumplimiento pleno en Jesús. ¿Cómo puedo conocer el estado de mi corazón? Hay varias maneras de probarlo, pero la primera manera de probar el corazón del hombre es el pecado. El pecado es como un catalizador que saca a la luz lo que hay en el corazón
nuestro corazón es probado por el pecado. David fue un hombre que amó a Dios profundamente y que quería agradarle. Sin embargo, hubo un momento en su vida en que él actuó de una manera desagradable a Dios. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. ¿Qué es el pecado? ¿Qué significa cuando hablamos de pecado? Cuando la Biblia habla de pecado. La palabra pecado quiere decir errar el blanco. No sé si alguna vez tiró con un arco y flecha o tiró con un dardo. Uno trata de dar en el medio. A veces algunos somos tan malos que hay mejor irse, ¿no? Porque capaz que tira y sale para atrás, ¿no? O sale para el costado, ni siquiera le damos al blanco. Pero la palabra pecado en idioma griego quiere decir eso, errar el blanco, pifiarle. Claro, pecado es pifiarle a lo que Dios quiere. Pecado es ignorar los valores y los principios de Dios. Es simplemente la desobediencia a Dios. El pecado es, de alguna manera, ignorar a Dios. Y David, aunque amaba a Dios, estaba expuesto al peligro del pecado como todos nosotros, como vos y como yo. Ahora, el pecado toma ocasión en nuestra vida por causa de nuestras debilidades y por causa de nuestras pasiones. Y la llave que usa el pecado se llama tentación. ¿Cómo se llama? Tentación. ¿Cuántos alguna vez en su vida experimentaron alguna tentación? Ay, pobre, hay 2 hermanas solas allá. Todos nosotros nos compadecemos de ustedes, queridas pecadoras. Todo este grupo maravilloso, ninguno fue tentado nunca. A ver, le doy una nueva oportunidad antes que venga un ángel con una espada y lo ensarte. ¿Cuántos alguna vez? Vamos, vos también con la cámara, levantá la mano, ahí está. Vos también levantá, ahí está, mira. A ver, ¿cuántos fueron tentados alguna vez? Todos. No, todos. Hasta los más buenos que hay acá fueron tentados. Todos. ¿Qué es la tentación? La tentación es la invitación a pecar. Es mostrarnos la posibilidad del pecado en nuestra vida. Ahora, la tentación en sí no es pecado. Pero la tentación apela a nuestros deseos y necesidades. Nunca vas a ser tentado a agarrarte los dedos con la puerta. Nunca vas a ser tentado a algo que te haga sentir mal. Siempre la tentación tiene que ver con un deseo, con una necesidad. El Señor Jesús fue tentado en el desierto y fue tentado en otras varias ocasiones durante su vida, pero siempre mantuvo en primer lugar la obediencia a Dios. Recuerda allí en el desierto cuando después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, el diablo vino y le dijo: decile a estas piedras que se conviertan en pan.
Después le dijo, sos el Hijo de Dios, el Señor te va a guardar. Lo dice su palabra. Subite a lo más alto del templo y tirate abajo, porque los salmos dicen que los ángeles van a venir y te van a sostener. Y por último le dijo, mirad todos los reinos del mundo, toda su gloria. Si te postrás y me adorás, te doy todo. Vas a ser más grande que Trump. Vas a ser más grande que el trastornado de Corea del Norte. Vas a ser más que el premier inglés, la premier alemán, el presidente francés. Vas a tener más poder que todos esos juntos. Qué interesante, ¿no? Cómo el diablo es tan atrevido que hasta usa la Biblia. Y yo he visto muchas veces cómo algunos hermanos, usando la Biblia para el lado de los tomates, pecaron y desobedecieron a Dios, queriéndose justificar con versículos. Todos conocemos la tentación y a veces, sin saberlo, le damos ocasión. David estaba en un momento de soledad, de ocio, lejos de su ejército. Y esto abrió una puerta, pero, somos siempre nosotros los que permitimos que la puerta se abra o no. La Biblia dice que el Señor, juntamente con la tentación, da la salida. Así que yo decido si abro o si no abro. San Pablo dijo en 1 Corintios 10, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Quiere decir que las tentaciones que vos tenés son como las tentaciones que yo tengo, y las que yo tengo son como las que usted tiene. A veces pensamos que nuestra tentación nadie la sufrió. Ah, pastor, nadie estuvo en esa situación como yo. Ah, ¿sí? ¿Quién te crees que sos? ¿Te crees que sos el ojo del mundo? ¿Pero qué te pensás? Si, no sé cuántos miles de millones hay en el mundo y vos sos el único al que le pasa eso. Vamos, querido. David fue tentado y cedió, abrió la puerta. Pero no solo pecó con esa mujer llamada Betsabé, que era una mujer casada. Luego hizo algo más. El esposo de Betsabé se llamaba Urías y era un general del ejército hebreo. El general Urías vuelve de la batalla y David le dice: anda a tu casa a estar con tu mujer, entre paréntesis, con la que yo acabo de estar antes. Descansá, pasala bien, porque mañana va a ser un día bravo. Y este Urías era tan fiel, tan leal a David, que dijo: de ninguna manera me puedo ir yo a dormir y estar con mi mujer mientras el rey está ahí en su palacio. Así que Urías se quedó toda la noche en el palacio cuidando al rey que había estado con su esposa. Pero no solo eso. David dio orden y dijo: quiero que a Urías me lo manden al frente de batalla. Ahí donde vienen las flechas. Porque ¿qué quería David? David quería deshacerse de Urías. El problema no era Urías, el problema era
David. Y Urías murió en la batalla. Así que David de un plumazo cometió fornicación, adulterio y un asesinato. En menos de un día batió todos los récords. La embarró bien embarrada. Metió la pata hasta el fondo. Y David creía que estaba todo arreglado. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no era así. Queridos hermanos, la única solución para resolver el pecado se llama arrepentimiento. Hola. Si no hay arrepentimiento, los pecados no se resuelven. Siguen allí causando un problema en nuestro corazón, en nuestra alma, separándonos de Dios, produciendo un conflicto interior y separándonos de otras personas. Yo no sé si usted alguna vez trató de resolver un problema y creó un problema más grande. Eso pasa, por ejemplo, cuando tratamos de ponernos a arreglar algo que no sabemos. Yo me acuerdo un capítulo de los 3 chiflados que estaban en un bote y en el bote entraba agua. Y uno de los 3 chiflados dijo, vamos a hacer otro agujero para que el agua que entra salga por el otro. Yo sé que ustedes, ninguno vio los 3 chiflados, que son todos chicos de jardín. O en otra ocasión que se pusieron a arreglar una ducha y uno puso tantos caños por afuera que quedó encerrado entre los caños. El aborto es un ejemplo de querer resolver un problema creando otro problema. Betsabé quedó viuda y parecía que el problema se había resuelto, pero no fue así. Dice el segundo libro de Samuel 11:26, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Dios ve nuestra vida. Dios ve tu vida, Dios ve tus acciones, Dios ve lo que yo hago. Y Dios no tira la mugre abajo de la alfombra. Y el profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David con su pecado. Y le relató una parábola sobre una persona pobre que era despojada por una más poderosa y le quitaba todo lo que tenía. Y cuando David escuchó esa parábola, se enfureció y dijo, ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre sos vos. Y el velo que había en los ojos y en el corazón de David se corrió. Y David vio su pecado. Hermano querido, hermana querida, Dios siempre va a confrontarnos con nuestros pecados. Porque lo que Él quiere es que seamos restaurados. Él busca que lo confesemos para poder limpiarnos, para poder sanarnos, para poder perdonarnos. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Y primera de Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el profeta confronta a David con su pecado, David lo admitió. No se justificó. No se excusó. No lo racionalizó. Y se arrepintió. Porque su conciencia era sensible. En el Salmo 51, versículo 3, hay unas palabras tremendas que ocurrieron en este momento en que David es confrontado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, aunque el esposo de Betsabé había muerto, en el corazón de David las cosas no estaban bien. Él sabía que no estaba bien y trataba de disimularlo. Oró confesando su pecado. Oró reconociendo que había actuado mal. No lo negó ni se excusó. No acusó a Betsabé. No dijo, bueno, pero ¿cómo esa mujer va a estar haciendo eso ahí en la terraza, che? No dijo así. Fue honesto con Dios. Y hermanos, esta es la primer cualidad si yo quiero tener un corazón que agrada a Dios. Ser honesto con Dios. No te engañes a vos mismo. El pecado prueba lo que hay en nuestro corazón. El pecado prueba la realidad de nuestra vida. Y la Biblia nos dice la verdad. Aunque es un libro santo, nos muestra crímenes, nos muestra pecados de todo tipo. Cuando habla de hombres a los que Dios usó, no dice solamente lo bueno, nos dice también lo malo. Se nos muestra todo lo bueno de David, pero también se nos muestra lo que no era bueno. Cómo David mintió, cómo cometió adulterio y asesinato. Lo que Dios nos quiere decir es que no es cuestión de ser perfecto para agradar a Dios. La perfección solo se alcanza dejando al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida y reconociendo continuamente nuestra necesidad. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Yo quiero que hoy podamos analizar nuestro corazón. Y pensemos en David. ¿Cómo actuamos al pecar? ¿Lo negamos, nos justificamos, lo racionalizamos? ¿O estamos dispuestos a arrepentirnos y admitir que fallamos? Si hoy el Señor analizara nuestro corazón, ¿qué vería? ¿Vería un corazón lleno de justificaciones, de argumentos, o un corazón humillado? Un corazón sensible. El Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo. El Señor Jesús es nuestro mayor referente. Él vivió sin pecar y Él siempre buscó agradar a su Padre, aun cuando eso le llevó a la cruz. Y nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro gran sumo sacerdote, que puede compadecerse de nosotros, porque vivió en la tierra como nosotros, pero no pecó. Él experimentó la tentación, Él vivió la tentación,
pero no pecó. Y dice la Biblia que Él, el Señor Jesús, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que cuando seas tentado, cuando seamos tentados, acudamos al Señor. Digámosle al Señor: Señor, ayúdame, no quiero pecar, no quiero fallar. Quiero agradarte. Y el Señor te dará la gracia, la fuerza. Pero quiero que sepas que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. El diablo te invita a pecar y luego te quiere destruir. Si pecamos, nuestro corazón nos va a llamar la atención. Seamos sensibles y reconozcamos todo pecado. Y hoy, que es día de Santa Cena, es un día para hacer este autoexamen.